Tú sabes que en esa isla el tiempo parece que se detuvo en un blanco y negro eterno mientras el mundo sigue girando a todo color. Mientras el pueblo se faja en una cola por un pedazo de pan, hay unos cuantos que nacieron con la mesa puesta y el apellido de oro. No es secreto para nadie que la dinastía de los Castro ha pasado la bola a una generación que no sabe lo que es pasar trabajo. Ahí tenemos al Sandro Castro y al Cangrejo, dos caras de una misma moneda que brilla con el sudor del exilio y la miseria del de adentro. Ellos son los herederos de un trono que se cae a pedazos, pero que siguen defendiendo con la prepotencia del que se cree dueño de la finca. La gente en la calle los mira con un repudio que ya no cabe en el pecho, porque el descaro es demasiado grande para ocultarlo. Es una falta de respeto ver cómo celebran mientras el cubano de a pie no tiene ni medicina para un dolor de cabeza. La figura de Sandro es la del bon vivant que se pasea en carros lujosos mientras el transporte público es una odisea de guaguas rotas. Él representa ese capitalismo de cúpula que tanto critican en el discurso oficial pero que disfrutan en la vida real. El Cangrejo, por su parte, es la sombra militar, el que cuida las espaldas y asegura que el control no se escape de las manos familiares. Entre los dos se reparten el pastel de una Cuba que ellos ven como un parque de diversiones privado. El cubano sabe que ellos no son el futuro, sino la prolongación de una pesadilla que ya dura más de 60 años. El exilio en Miami observa con asco cada vídeo de sus fiestas y sus botellas de champaña pagadas con el hambre ajena. No hay conexión alguna entre esos nietos del poder y el muchacho que se lanza al mar en una balsa por desesperación. Es una división insalvable que marca el destino de una nación que ya no aguanta más mentiras ni más atropellos. Si nos ponemos a comparar quién sería el mejor para heredar ese desastre, la respuesta es que ninguno tiene la capacidad moral para dirigir. Sandro prefiere la noche y el faranduleo, demostrando una inmadurez que asusta a cualquiera que piense en el destino del país. El Cangrejo tiene la frialdad del aparato represivo, ese que prefiere el puño cerrado antes que la mano abierta para el diálogo. En Washington, figuras como Marco Rubio no quitan el dedo del renglón, señalando cada uno de estos desmanes con la fuerza de la ley. Incluso Trump, con su política de mano dura, puso a temblar a esa cúpula que se siente intocable tras sus muros de cristal. El contraste entre la libertad de afuera y la opresión de adentro se hace más evidente cuando ves a estos herederos. La política internacional juega su papel, pero el verdadero cambio se siente en el murmullo creciente de las esquinas cubanas. No hay relevo que valga cuando la base de la estructura está podrida por la corrupción y el egoísmo personal. Hablemos claro, la salud de la vieja guardia parece una burla pesada para un pueblo que ve a sus abuelos morir sin atención. Mientras el cubano común envejece prematuramente por el estrés, los de arriba parecen tener el elixir de la eterna juventud. Tienen acceso a los mejores médicos, a la mejor comida y a una paz mental que el comunismo le robó al resto. Esa vitalidad que ostentan es el resultado de décadas viviendo del esfuerzo de millones que no reciben nada a cambio. Es doloroso ver cómo se perpetúan en el mando mientras las familias se dividen y los jóvenes solo piensan en escapar. El comunismo en Cuba no es una ideología, es un negocio familiar que se hereda de padres a hijos y de abuelos a nietos. Por eso el repudio es generalizado, porque ya nadie se traga el cuento de la igualdad cuando la diferencia es tan abismal. La salud de ellos es la enfermedad de la patria, un cáncer que se niega a soltar el cuerpo que ha consumido por tanto tiempo. La narrativa de la revolución se desmorona cada vez que Sandro sube una foto presumiendo un estilo de vida que el sistema prohíbe. El Cangrejo sabe que su poder depende del miedo, pero el miedo se está convirtiendo en una rabia sorda que tarde o temprano explotará. El cubano es noble, pero tiene un límite, y ver a estos personajes burlarse de su miseria es cruzar la raya roja. No importa cuánto intenten lavar su imagen, la mancha del apellido Castro es demasiado profunda y está llena de sombras.
En el exilio se recauda la esperanza y se mantiene viva la llama de una Cuba que no pertenezca a una sola familia. Las redes sociales han sido el peor enemigo de estos herederos, desnudando su realidad ante los ojos de un mundo que ya no se deja engañar. Cada vez que ellos sonríen a la cámara, hay una madre cubana llorando porque no sabe qué le dará de comer a sus hijos mañana. La desconexión es total y el destino de estos nietos está marcado por el juicio de la historia que no perdona. La comparación con líderes del exilio como Rubio resalta la importancia de tener una visión de libertad y progreso real para todos. Mientras los de allá se enfocan en mantener el control, los de acá buscan la manera de reconstruir lo que el comunismo destruyó. No se puede hablar de futuro con gente que vive anclada en privilegios obtenidos a base de represión y silencio forzado. El pueblo cubano merece líderes que sepan lo que es trabajar y ganarse el pan con el sudor de la frente. Sandro y el Cangrejo son el ejemplo perfecto de lo que no debe ser un servidor público en una sociedad moderna. Su juventud es un desperdicio, puesta al servicio de una dictadura que solo sabe reciclar miseria y exportar desesperanza a otros países. El exilio cubano es el motor que mantiene la economía de la isla, mientras los herederos se dedican a gastar lo que otros envían. Es una ironía cruel que define la tragedia de un país que lo tuvo todo y hoy no tiene nada. La cúpula de los Castro vive en una burbuja de cristal donde no llegan los apagones ni la falta de agua corriente. Ellos caminan por calles limpias y seguras mientras el resto de La Habana se cae a trozos sobre la cabeza de sus habitantes. Ese contraste genera un odio legítimo en el corazón de quienes tienen que inventar cada día para poder sobrevivir un rato más. El comunismo prometió un paraíso y terminó entregando una cárcel con vistas al mar para la gran mayoría. Sandro y su primo son los carceleros de lujo, los que disfrutan de las llaves mientras los demás están encerrados en la necesidad. Su salud de hierro es un recordatorio constante de que la justicia a veces tarda, pero el cubano tiene memoria y no olvida. Cada desplante, cada risa burlona y cada gesto de superioridad está siendo anotado en el libro de cuentas de la nación. La libertad no es un regalo, es un derecho que estos personajes han secuestrado para beneficio de su propio clan familiar. El tema de la edad es clave porque ellos representan la continuidad de un error histórico que se niega a morir. Son jóvenes con mentalidad de viejos dictadores, entrenados para heredar un mando que nunca se ganaron por méritos propios. El pueblo los ve como intrusos en su propia tierra, como parásitos que se alimentan de un cuerpo que ya no tiene sangre. En el juego de la política, ellos son piezas que se mueven para que nada cambie realmente en la estructura del poder. La figura de Trump fue un choque de realidad para ellos, recordándoles que el mundo exterior no siempre será complaciente con sus abusos. Marco Rubio representa esa voz que no se cansa de denunciar la farsa de una sucesión dinástica disfrazada de proceso revolucionario. El cubano conecta con este mensaje porque siente en carne propia la injusticia de ser un ciudadano de segunda en su propio país. No hay discurso que pueda tapar el sol con un dedo cuando el sol quema la piel de los que no tienen sombra. La historia de Cuba necesita un cierre para este capítulo tan oscuro protagonizado por apellidos que solo trajeron división y luto. Sandro Castro y el Cangrejo pasarán a la historia no como líderes, sino como los rostros del descaro final de un sistema fallido. Su estilo de vida es el insulto final a los mártires de una revolución que terminó siendo la traición más grande del siglo. El exilio seguirá siendo el faro que ilumine el camino de regreso a la democracia y a la prosperidad para todos. No podemos permitir que la narrativa la sigan escribiendo quienes tienen las manos manchadas de oportunismo y falta de empatía. La lucha es por la dignidad, por el derecho a decidir y por el fin de una casta que se cree divina. Cuba es de los cubanos, no de una familia que la tomó por asalto y se niega a entregar las armas. El despertar es lento pero imparable, y ni todos los nietos del mundo podrán detener la marea de la libertad. Imagínate tú,
¿Qué clase de futuro nos espera si dejamos que estos personajes sigan llevando el timón de nuestro barco? Uno se la pasa en la gozadera y el otro en la vigilancia, ninguno tiene un plan serio para arreglar el desastre económico. La moneda nacional no vale nada, pero ellos manejan dólares y euros como si fueran papeles sin importancia alguna. El campesino no tiene fertilizantes, pero ellos tienen yates y fincas donde no falta absolutamente nada para su placer. Esa es la Cuba de hoy, un sistema de castas donde el apellido Castro te da licencia para hacer lo que te venga en gana. El repudio no es solo político, es un asco moral que se siente desde la punta de Maicí hasta el Cabo de San Antonio. Los cubanos estamos cansados de ser el escenario de su obra de teatro barata mientras nosotros ponemos los muertos. La resistencia se vive en cada gesto de desobediencia y en cada palabra de verdad que se dice a pesar del miedo. A veces me pregunto si ellos alguna vez sienten un poquito de remordimiento al ver la cara de su propio pueblo. Pero luego recuerdo sus vídeos presumiendo relojes y viajes, y me doy cuenta de que la arrogancia no deja espacio para la conciencia. El Cangrejo es el ejemplo de cómo la formación militar se usa para proteger el patrimonio de la familia por encima del país. Sandro es el ejemplo de cómo la impunidad corrompe hasta la médula a los que nunca han tenido que rendir cuentas. Ambos son el resultado de un laboratorio social que falló estrepitosamente y dejó a una nación en la ruina total. El exilio cubano es la prueba viviente de que somos capaces de triunfar cuando nos quitan las cadenas del comunismo. Por eso le tienen tanto miedo a la gente que piensa por sí misma y que no depende de sus migajas. La libertad de Cuba empezará el día que estos nombres dejen de ser ley y pasen a ser solo un mal recuerdo. Cuando mencionamos a Trump o a Rubio, lo hacemos porque ellos entienden la naturaleza del enemigo que enfrenta el pueblo cubano. No se puede negociar con quien no respeta la vida ni la propiedad de sus semejantes por puro egoísmo. La cúpula castrista solo entiende el lenguaje de la presión y la firmeza porque el diálogo lo usan para ganar tiempo. Sandro y su primo son solo los rostros visibles de una estructura mucho más compleja que se alimenta de la miseria humana. Ellos siguen con más salud que nadie porque el sistema está diseñado para que los de arriba no sufran las consecuencias. Pero la biología también hace su trabajo y el tiempo de los tiranos siempre tiene una fecha de caducidad inevitable. El cubano debe estar listo para ese momento, para que no nos vuelvan a meter gato por liebre con otro heredero. La soberanía reside en el pueblo, no en una línea de sangre que se siente dueña de nuestro destino común. La conexión con el cubano se logra hablando la verdad sin adornos, llamando a las cosas por su nombre de una vez. El comunismo ha sido un parásito que ha secuestrado la alegría de vivir de varias generaciones de compatriotas nuestros. Ver a estos nietos disfrutar lo que a otros se les prohíbe es la chispa que mantiene encendido el fuego de la rebelión. No hay socialismo cuando hay unos pocos que viven como reyes y una mayoría que vive como esclavos modernos. El exilio no es solo una ubicación geográfica, es un estado mental de resistencia contra la opresión de los Castro. Cada balsa que sale, cada médico que se queda, es un voto de censura contra Sandro, el Cangrejo y toda su parentela. La salud de la que presumen es un insulto a los que mueren por falta de insumos básicos en los hospitales. Pero ya el velo se cayó y el mundo entero está viendo la verdadera cara de la continuidad cubana. El camino hacia la libertad es duro, pero es el único que vale la pena transitar para recuperar nuestra amada isla. No podemos dejar que el desánimo nos venza mientras estos herederos se ríen de nuestras penas en sus fiestas privadas. La narrativa de la revolución ya no convence ni a los que la inventaron, es solo un cascarón vacío de contenido. Sandro y el Cangrejo son los últimos suspiros de un sistema que se niega a aceptar su propia muerte histórica. La comparación con líderes democráticos nos recuerda que hay otra forma de vivir, basada en el respeto y la oportunidad. El cubano es emprendedor por naturaleza y solo necesita que le quiten la bota de encima para volver a brillar.
El repudio a la cúpula es el primer paso para la sanación nacional y el reencuentro de todos los cubanos. Mantengamos la fe en que Cuba volverá a ser libre y que los apellidos de la tiranía serán borrados. Bueno, mi gente, espero que esta historia les sirva para abrir los ojos y entender quiénes son los que realmente mandan. No se dejen engañar por espejismos de cambios que solo buscan mantener a los mismos en el poder de siempre. Sandro Castro y el Cangrejo son solo la punta del iceberg de un descaro que lleva décadas destruyendo nuestro hogar. Compartan este mensaje, hablen con sus vecinos y mantengan viva la llama de la verdad en cada rincón. El exilio y el pueblo de adentro somos un solo cuerpo que late por la libertad de nuestra tierra. Gracias por acompañarme en esta narración y por no perder nunca la esperanza de una Cuba mejor para todos. Nos vemos en la próxima, con más verdades y más fuerza para seguir luchando por lo que nos pertenece. ¡Viva Cuba libre y que se acabe de una vez la dictadura de los Castro y sus herederos! Hasta la próxima, Asere, y cuídense mucho por allá.